Hola compañeras, compañeros, les mando un fuerte abrazo. Es domingo, ya lo he dicho varias veces. Estamos trabajando con todos los videos de la semana, pero ya es el video del día viernes, el que corresponde al día viernes. Y es un tema importante, interesante, que a muchos nos puede interesar, porque te voy a hablar del proceso de selección para la admisión. Vamos a hablar desde el punto de vista de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Posteriormente, para el día sábado, espero, si es que alcanzo a hacerlo, si no ya hasta el lunes, te compartiré ya la particularidad en los acuerdos que ya se expidieron del proceso de selección para la admisión para este año, ¿verdad? Porque debes saber que una cosa es la ley, luego el acuerdo, que se aplica en toda la República en el ciclo escolar que corresponda, y después año que sigue se modifica y se modifica y se modifica, ¿no? Pero vamos a hablar desde la Ley General del Sistema de la Carrera para los Maestros y los Maestros, que esta información te puede servir. Y bastante, ¿no? Entonces vamos dando el inicio a la información. Es una información que le puede servir, te puede servir a ti, le puede servir a tu hermano, le puede servir a tu hermana, a tu hijo, a tus hijos que estén estudiando en la normal vaya, públicas o privadas. Esto le sirve a todos, ¿no? Entonces, es importante que lo conozcas, que me ayudes compartiendo, difundiendo y demás, y estaré yo apoyándote en este tipo de información que estoy compartiendo desde mi podcast informativo. Con el proceso de selección para la admisión, se dará acceso formal al servicio público educativo en educación básica y educación media superior. Quien participe en algún proceso de selección para la admisión distinto a lo que veremos en este podcast, autoricen, validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establezca la ley. Ojo con esto, tengan cuidado con los fraudes, que no los engañen, pues a cambio de dinero te van a dar tu plaza, probablemente logren meterlos y el día de mañana que los descubran estarán sujetos a disposiciones legales fuertes. Vaya, aquí en Jalisco se descubrió hace unos años la venta de plazas docentes, y de ahí se nació varios faltas de pago también con esas personas que pagaron su plaza y que se las otorgaron y finalmente nunca les pagaron y tuvieron que ser despedidos, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con los fraudes, tengan mucho cuidado. No hay nada mejor que irnos conforme a lo que la ley establece, y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros te establece que a través del proceso de selección para la admisión podrás ingresar al sistema educativo público, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, los procesos de selección para la admisión se realizarán por única ocasión cada año. Los aspirantes participarán en condiciones de igualdad en un proceso público, transparente, equitativos e imparciales. Y bueno, ya lo comentaba en el video anterior, en el del día de ayer, jueves, al respecto de la transparencia, de la igualdad y de la equidad. Bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Hay que decir la verdad, nuestro secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, pues así ya lo abrió, ya lo hizo públicamente, de que pues, la UCICAM había afectado al magisterio, y pues es una verdad. Es cierto que el presidente de la República tiene intenciones apoyar al magisterio, revalorizarlo, es una verdad, la voluntad la existe, pero muchos elementos que están rodeando al sistema educativo público no ayudan, y la UCICAM es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, nos ha quedado de ver la UCICAM bastante, y espero que sí se dé esto más adelante, que permitan, desde mi punto de vista, deberían permitir a la organización sindical que se involucre en los temas de los criterios, de acuerdos y lineamientos, como se hacía antes, y no por traer cosas de ayer a hoy, y que le podamos dar de argumentos a los legisladores que el sindicato, la corrupción y que la venta de plazas, porque lo estuve yo escuchando hace un momento. Bueno, son 7 horas aproximadamente la sesión del 8 de mayo del 2019 o 2018, si mal recuerdo, donde se llevó a cabo la reforma educativa esta actual, esta que conocemos. Y la verdad, hablan pestes del CENTE los diputados del PRI, PAN, PRD, cuando ellos eran los que movían las piezas. Por eso han de conocer tanto, ¿no? Eran parte de, que no nos hagamos. Entonces, actualmente con el presidente de la República, ustedes saben cuál ha sido su política, y sería interesante que permitan a la organización sindical involucrarse en temas de este tipo, porque finalmente debe de estar la representación allí dentro, ayudando y apoyando y aportando ideas de cómo pueden beneficiar a los docentes sin descuidar la parte principal, que son los niños. En eso sí coincido. Las niñas, niños y adolescentes son nuestra prioridad,
pero también hay que ver la manera de cómo el trabajador de la educación esté contento trabajando, tenga una vida digna, para que pueda rendir mejor, para poder aportar a la educación nacional, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, los procesos de selección a la admisión deberán apreciar los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario. Debes tener en cuenta que la asignación de plazas vacantes dependerá de la disponibilidad existente. Para ello, la UCICAM creó el sistema abierto y transparente de asignación de plazas, mediante el cual, cuando en un plantel escolar se genera una baja definitiva o temporal, el directivo tendrá un término de 5 días hábiles que sea de zonas urbanas y 10 días hábiles en zonas rurales, para notificar por escrito al titular del nivel educativo del subsistema correspondiente sobre la vacante generada. De igual manera, dentro de los mismos plazos deberá registrar la vacante en el SATAP para la ocupación de las vacantes. Ojo con esto. Muchas veces puedes conocer, si eres de nuevo ingreso, o si eres docente en activo y te interesa tener tu doble plaza en otro nivel distinto que más adelante te lo voy a presentar. Debes saber que hay escuelas que tal vez estés enterado de una vacante que existe y en el listado de vacantes no aparece. Ah, bueno, es porque el directivo no lo subió. Es por eso. Además de otras cosas que suceden, que se esconden esas vacantes, ¿verdad? Se esconden y se los pueden asignar a fulanito, perenganito, que es muy amigo de no sé quién y que no sé cuánto. Sucede. Y eso no son cuentos, sucede porque sucede. Y bueno, no dicen por ahí, no me hagan hablar, ¿verdad? Entonces, sí sucede y creo que es importante que sepamos cómo funcionan estas cosas. La SATAP es el sistema abierto y transparente de asignación de plazas, donde se da a conocer todas las vacantes y se empieza a asignar ahí conforme a los resultados, que debería de ser por orden de ordenamiento, listado de ordenamiento, perdón, vaya la redundancia, listado de ordenamiento, el que salió con mayor puntaje en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, pero bueno, la corrupción, ¿por qué es eso? La corrupción a veces esconden el lugar 5 para dárselo al 6 y luego hacen como que no, y no es tan transparente ni tampoco es tan equitativo. Afortunadamente no son los más, ni son muchos los casos, pero hay y existen, ¿verdad? Entonces eso hay que decirlo y hay que manifestarlo, y más ahora que se trata, supongo, no digo que así ha sido, supongo que el manifiesto del secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, fue con base a ello, de que es necesario que la dirigencia sindical esté involucrada en esto. Pues bueno, ahí es donde podríamos entrarle en serio, ¿no? Bien, te presento además algunos términos y criterios bajo los cuales funcionará el proceso de selección para la admisión, y que es importante que conozcas. Por ejemplo, aquí tienes en pantalla que las plazas vacantes a ocupar, objeto de la convocatoria respectiva, solo serán las registradas en el SATAP para la ocupación y que sean validadas por la Secretaría. Estamos hablando de la SEP. Las autoridades educativas de las entidades federativas, cuando ustedes escuchen, compañeras, compañeros, autoridades educativas, estamos hablando de la Secretaría de Educación de cada uno de los estados que están en nuestro país. No se confundan. El director, el supervisor y el jefe de sector no es una autoridad educativa, es una autoridad escolar. Y de ahí vamos a platicar más adelante de otros temas diferentes donde se involucra este tipo de temáticas, porque a veces se toman atribuciones de autoridad educativa y pues no estamos lejos de ello, hay que ser honestos, no estamos lejos de ser una autoridad educativa. Entonces, las autoridades educativas de las entidades federativas, previa autorización de la SEP, emitirán las convocatorias correspondientes, las cuales responderán a los contextos regionales de la prestación del servicio educativo, en las que se señalarán el número y características de las plazas disponibles, el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes, los requisitos, términos y fechas de registro, las etapas que comprenderá el proceso, la fecha de registro, las reglas para la asignación de las plazas y los demás elementos que la SEP emite y crea pertinentes contemplar. Y aquí va a ser importante que conozcas que así es la estructura de la convocatoria de cada una de las entidades federativas, ¿no? Entonces, bajo este número 2 es la estructura general, ya después los requisitos, ¿no? Y ahora sí más detallado, que eso lo vemos en los acuerdos, de cada año, acuerdos o criterios o lineamientos según como el nombre UCICAM cada año. De aquí
El número 3, las convocatorias deben ser publicadas en un plazo mínimo de 30 días naturales a la realización de los procesos de selección para la admisión en apego al calendario anual que te publican en el acuerdo, criterio, lineamiento que la UCICAM en su página de internet te esté subiendo. ¿Qué es esto? Debe haber un periodo de 30 días para que te puedas inscribir. La SEP celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas, de las entidades federativas y las representaciones sindicales en una mesa tripartita en cada uno de los estados y la Ciudad de México para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la valoración, los elementos multifactoriales derivada de la convocatoria respectiva. Y aquí, ¿de qué sirve de observadores prácticamente? Deberían contemplar a la organización sindical en la elaboración de las convocatorias, en la elaboración de los acuerdos, de los criterios y demás. Eso sería distinto. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando la convocatoria traiga el logo del CENTE. Ya basta de la ridiculez esa que implementaron desde el 2013 de la Rectoría de la Educación, que estoy de acuerdo. Sí, ya era hora que la Secretaría de Educación se pusiera en su lugar y expidiera los lineamientos y acuerdos y demás que tenían que darle orden a la Secretaría de lo que no tenía, por cómo se manejaba en aquel entonces. Pero sí es necesario que una organización sindical esté involucrada en lo que corresponde. ¿Cómo se pretende que trabaje bien, que labore bien un trabajador cuando no lo escuchas? Y vaya que esta reforma, y yo fui testigo, se dio escuchando a la gente. Se dio a través de los foros regionales que hubo en todo el país. Yo participé en ellos, ¿verdad? Entonces, pues también en UCICAM deberían de implementarse. Estoy seguro que no se hizo y no se permite la participación del CENTE como tal, porque los diputados que ya mencioné del PRI, PAN y PRD, y ahí está la sesión, el 8 de mayo del 2018, chéquenlo, revísenlo, del 2019, no recuerdo, 2018. No, 2019, perdón, 2019, ya. Ahí están, son 7 horitas. Y les voy, de hecho ya hasta saqué capturas de pantalla o grabé la pantalla de varios cortos que estaré yo pasando más adelante en puntos de vista. No van a dejar mentir, solitos se exhiben. Y es por eso, y lo compartía yo, que la afinidad que tengo hacia con el presidente y su política es parte de ello. Lesionaron y le pegaron mucho al magisterio y le echaron la culpa de todo lo que no hicieron en muchos años, y eso no es justo. Y no fue justo cómo se nos trató y cómo trataron al magisterio nacional en aquellos entonces, ¿no? Entonces, ya debería la UCICAM dejar de lado eso de que yo soy el rector de la educación. Sí, es cierto, te lo reconocemos, tú eres el patrón o representante o un órgano desconcentrado administrativo, que ya lo hemos visto, que tiene autonomía administrativa, sí, pero no deja de ser de la Secretaría de Educación Pública. Y no estamos pidiendo, o al menos yo no pediría, el hecho de que nos dejen entrar, pues, y que hagamos lo que queramos. No, simplemente escuchar lo que se necesita para mejorar la educación. ¿Cómo vas a mejorar la educación? Con maestros. ¿Qué no teníamos a Silvia Smelker, una experta en no sé cuántas cosas? ¿Qué hizo? Su INE, y de ahí ¿qué? Nada que se le agradezca a la señora, la verdad. Entonces, de ahí en parte, ¿de qué sirve que te rodees de tanto especialista si al final no escuchas a quienes sabemos qué pasa en los grupos, qué pasa en las escuelas, qué pasa en las zonas escolares o qué pasa en los sectores escolares? Tiene mucha lógica, ¿no? Y de ahí se derivan muchas cosas, como ese candado que le pusieron al proceso de cambios de los 2 años ininterrumpidos, que yo no entiendo por qué. O el proceso de las permutas, que ahí lo tienen escondidito y que dicen que solamente a fin de ciclo escolar se puede mover uno, cuando es un derecho. Y me dolieron los ojos y los oídos y el cuerpo entero cuando escuché a un dirigente sindical de la sección 16 decir que eso no era un derecho. Hay el particular que existía en la gestión pasada, que ahora es secretario de negociación. Entonces, imagínense, las permutas es un derecho de los trabajadores porque vienen las condiciones generales del trabajo, punto. ¿Cuándo se puede ejercer una permuta? En cualquier momento del año, pero no es el tema, ya no estoy saliendo del tema, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, es importante que se escuche la voz del magisterio a través de su representación. No estamos peleados con la representación, ni mucho menos, ni jamás le voy a tirar al CENTE, ¿verdad? Porque es nuestra única casa de defensión que tenemos los trabajadores de la educación y que es importante que se le tome en cuenta. Ya me pasé a 15 minutos, perdón, me voy rápido. Los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta para este proceso comprenderán, entre otros,
un sistema que permita apreciar conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante, la formación docente pedagógica, la acreditación de estudios mínimos de licenciatura, promedio general de carrera, cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, programas de movilidad académica, dominio de una lengua distinta a la propia y la experiencia docente o la experiencia docente. Esto forma parte de todo lo que te van a evaluar para poder ingresar o poder adquirir una doble plaza. La asignación de plazas solo se realizarán a las personas que se encuentren en el listado nominal, listado de ordenamiento, que remita el ACEP. El resultado de todo lo que ya tú obtuviste en puntaje lo van a publicar y solamente a ellos se les va a otorgar su plaza, su vacante, ¿no? Entonces, en caso de que una persona no acuda a la venta, al evento o no acepte la plaza asignada, se recorrerá el listado de manera progresiva en el orden establecido. Si vamos a decir, el número 3 no acudió o no quiere la plaza que le están ofreciendo, se brinca el 4, ¿verdad? Entonces eso es lo importante de este tema. Parte de lo importante. De aquí, para garantizar la transparencia de la asignación de plazas vacantes, las autoridades educativas de las entidades federativas darán a conocer los resultados de manera pública de conformidad con los lineamientos que determine la SEP e invitará como observador al sistema anticorrupción local. Y bueno, yo no fui parte de esas mesas de negociación, ni mucho menos de parte del CENTE, ni las mesas tripartitas. Sí me quedé con esa curiosidad, si de verdad se invitan al sistema anticorrupción local, ojalá que sí. 8. En caso de excedentes de plazas vacantes, una vez culminado el listado de ordenamiento y asignados los egresados de escuelas normales públicas, estas se asignarán a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo a aquellos con perfil de formación docente pedagógica. Esto es, hay universitarios que pueden ingresar al sistema público educativo, sobre todo en secundarias y en media superior, pero le van a dar prioridad obviamente a los que traen formación docente pedagógica, ¿verdad? Entonces esa es esa parte. El personal que sea admitido en el servicio público educativo mediante este proceso deberá tener acompañamiento de un tutor, lo que hablamos de las tutorías en el video anterior, cuando menos por 2 ciclos escolares. Este tutor será designado por la autoridad educativa de la entidad federativa con base a un proceso de selección también que se da a través de una convocatoria en todos los estados y que más adelante haré un video específico de este tema. Los plazas docentes que queden vacantes durante el ciclo escolar deben asignarse conforme al orden de las personas participantes. Vamos a decir, quedaron en el 220 y hasta ahí se acabaron las vacantes. Lo que se vaya generando se le debe asignar al 221, 222 y demás, ¿no? Así es como te lo está estableciendo aquí. Dice, a las personas participantes que han obtenido más puntajes más altos. En el proceso de selección que se haya realizado en la entidad federativa y no haya obtenido una plaza, una vez culminado de asignar a estas personas, la autoridad de la entidad federativa podrá proponer participantes de otros procesos de otras entidades federativas. Una vez concluido el listado de ordenamiento, ya no hay en Jalisco personas que quieran entrar al sistema educativo público, a los estados incurvecinos se le ofrece esas vacantes, ¿no? Y se les da de conocimiento a los aspirantes para que puedan acceder a una clave aquí en el estado de Jalisco, en Colima, Michoacán, en Morelia, perdón, mejor no más, en Nuevo León, ya estoy como aquel, ¿no? Enrique Peña Nieto. En Yucatán, en Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya se les pone allí a su disposición. Una vez agotadas las asignaciones de los listados de ordenamiento, ya se agotó con los estados circunvecinos, se podrá proponer a personal que cumple el perfil profesional requerido, al cual le otorgarán un nombramiento temporal como máximo hasta por el término del ciclo escolar. ¿Y qué es esto? A los compañeros que están de base en las escuelas o zonas, a ellos se les debe ofrecer esos interinatos, ¿verdad? Como interinato, nada más por lo que termina el ciclo escolar. Se debe boletinar, se debe hacer. Aquí en Jalisco al menos sí existe una circular número 23 que me da dolor de ojos cuando vi el día de ayer un flujograma donde dice que el director es quien propone y no veo la parte sindical en esa parte. Pero bueno, se debe boletinar y se debe asignar a los compañeros trabajadores de la educación que tengan ese perfil para poder cubrir, porque se entiende que ya no hay más personas que puedan cubrir este espacio. Y lo que interesa a la Secretaría de Educación Pública es que se cubran todas las vacantes, ¿no? Que no haya grupos solos, vaya. El personal docente que cuente con nombramiento definitivo puede participar en los procesos de selección para la admisión, pero a niveles educativos diferentes, siempre y cuando cumplan con los criterios de compatibilidad y que cumplan, ojo, con el perfil académico necesario para poder cubrir en ese nivel. Voy a decirlo así. El docente de preescolar puede participar para docente de primaria, puede participar para docente de secundaria. El de primaria puede participar para preescolar,
puede participar para secundaria, el de secundaria primaria y también a preescolar también. Me preguntaban los compañeros y amigos en Facebook, porque compartí esta diapositiva, la compartí en el Facebook, ya para terminar, y me decían qué pasó con telesecundaria o con los de nivel inicial o especial. También pueden cubrir en los diferentes niveles educativos, igual preescolar puede cubrir en inicial, en especial, si tienen el perfil académico que les permita abrir ese espacio. Eso es importante, tenlo en cuenta. Si tienes los estudios que te permitan dar clases en horas en secundarias, adelante. Si tienes los estudios para que eres de primaria y te permite a telesecundaria, adelante, y así viceversa, ¿verdad? Entonces, así es como funciona este aspecto de que puedes tener doble plaza, siempre y cuando tengas el perfil académico suficiente y necesario para poder cubrir una vacante de este tipo en plaza definitiva o temporal, ¿verdad? Se acabaron las dobles plazas en los mismos niveles, no sé por qué, no he entendido. Yo deduzco que por la cuestión de la carga horaria, ningún mexicano puede trabajar más de 8 horas y bueno, por ahí podría ser, no sé, no entiendo, nunca he entendido por qué, pero ya con el paso de los años he sabido que hay estados donde ni siquiera existió nunca. Entonces, no sé, la verdad ahí sí tendría que investigar más a fondo. En la educación básica, la admisión a una plaza docente vacante definitiva, derivado del proceso de selección para la admisión, dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber prestado el servicio docente durante 6 meses y un día, sin nota desfavorable en su expediente, fundada y motivada. Ojo con esto. Y eso lo deben de tener en cuenta quien logre una doble plaza en otro nivel educativo o quien sea de recién ingreso. A los 6 meses un día es tu plaza. Y dice, sin nota desfavorable en su expediente fundada. Notas desfavorables son notas malas, por ejemplo, que se dan por llegar tarde, que se dan por no cumplir con tu trabajo y que el director haga el procedimiento que se tiene que hacer, que nunca se los voy a decir para que esto perjudique o afecte. No lo voy a decir porque a veces hay gente malintencionada que lo usa para fregar, eso es la verdad, y no lo voy a compartir, Entonces, hay que tener cuidado. Si vas a entrar a trabajar al sistema público en educación, hay que trabajarle, hay que echarle ganas, hacer lo que nos toca, ¿verdad? Y no motivar una nota de este tipo, ¿verdad? Entonces espero que te haya servido esta información, porque aquí estoy llegando ya prácticamente al final, y lo que estoy viendo aquí en pantalla, estamos llegando al final. Te agradezco mucho el hecho de que nos estés siguiendo en redes, que te suscribas a mi canal a través del código QR. Más adelante, en la próxima semana, te comparto proceso de selección para promoción vertical, horizontal y los reconocimientos, ¿verdad? Y después nos vamos a meter a los temas ya particulares de cada proceso, partiendo del acuerdo que ya hay, porque este año no fueron criterios ni lineamientos, fueron acuerdos para el proceso de selección para la admisión, para horas adicionales, etcétera, etcétera. Te invito entonces a que te suscribas a mi canal. Te agradezco mucho que me hayas seguido durante la semana, que me compartas, este material informativo. Si te sirvió, le puede servir a muchos más. Y te agradezco mucho que me tengas la confianza de seguirme y preguntar y demás. Y pues aquí estamos a la orden. Es un proyecto bonito, proyecto que tengo trabajando ya desde hace mucho tiempo, desde que fui dirigente sindical y aprendí cómo hacer videos. Fue una manera de acercarme a los compañeros trabajadores de la educación. Y bueno, ahora que nos toca estar de este lado, lo vamos a hacer desde la iniciativa privada, desde lo particular, con la intención de hacer un proyecto interesante, ¿no? Me gusta lo que diseñó, ya lo había dicho antes, Soy Docente, de James Uchiha, y algo así tenía ideado hace muchos años. No pude consolidarlo por falta de tiempo, pero pues nunca es tarde para empezar. Además es mi hobby, me la paso a gusto, me la paso tranquilo, me relaja, me entretiene, y además aprendo con ustedes, que es lo más satisfactorio de esto. Les mando un fuerte abrazo, que pasen una excelente noche, muchas gracias. Soy el profesor Riger Q y espero que nos sigas en nuestro canal.